es bastante ambiciosa, pero vamos a ver si lo logramos, que es hacer un viaje, un recorrido a lo largo de un siglo y un poquito más, digamos, pensando formas de acercarse al arte contemporáneo. La idea es tratar de entender qué estaba atrás de la cabeza de muchos de estos artistas al momento de hacer su obra, qué cambios plantearon en la manera en pensar, digamos, la obra de arte, su rol como artista, sus prácticas, sus formas de trabajo. Vamos a tener que sí trasladarnos un poco en el tiempo y acercarnos más a comienzo del principio del siglo XX, no porque lo que hacían los artistas a comienzo del siglo XX era arte contemporáneo, pero sí porque hubo varias preocupaciones y trabajos de artistas de comienzos de siglo que marcaron de alguna manera el quiebre o dieron un puntapié para el quiebre que se va a producir en el arte después ya a partir de la década del 60. Yo le di algunos textos, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlos, poquitos, eran muy distintos. Lo que marcan es algo que vamos a ir viendo, que es el giro filosófico que va a tomar el arte respecto a preguntarse a sí mismo por qué es arte, digamos, o qué es arte, ¿no? Que es un poco la pregunta que se empezaron a plantear muchos artistas desde comienzos de siglo, y sobre todo Duchamp, que es un artista que a través de su obra cuestiona completamente la naturaleza de la obra artística. Y después hay algunos otros textos, como por ejemplo, estoy recordando el de Evandro Salles y el de Bill Viola. Bill Viola es un artista también, que son textos que hablan del espectador, que hablan de la manera que uno se interpreta, que vamos a terminar hablando de eso, sobre todo. Vamos a hacer como una pequeña síntesis pensando en qué sucede a principios del siglo XX o fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con algunos artistas que ya conocemos un montón, como puede ser el caso de Cézanne, de Van Gogh, de Gauguin, ¿no? Son artistas que siempre son mencionados como artistas precursores del arte moderno, no del arte contemporáneo, del arte moderno, ¿no? Artistas que están trabajando a fines del siglo XIX. ¿Y por qué son tan importantes esos artistas? Porque son artistas que, de alguna manera, a través de sus búsquedas van a representar algunas de las preocupaciones que van a, digamos, rondar un poco la cabeza de los artistas modernos, ¿no? En el caso de Cézanne, digamos, no hubiera existido el arte abstracto si Cézanne no hubiera existido, digamos, a pesar de que uno ve y dice, bueno, es una naturaleza muerta, digamos, no es el primero que pinta naturalezas muertas. Cézanne es uno de los primeros que se empieza a preocupar por las cuestiones compositivas, formales, la geometría, las formas, por incorporar, digamos, la naturaleza, tanto una naturaleza muerta como un paisaje, porque también pintaba muchos paisajes, eran excusas para analizar las formas, para analizar el color, para analizar la luz que reflejaba sobre determinadas superficies. Y eran investigaciones plásticas las que este artista hacía, ¿sí? Por eso digo, no hubiera existido el arte geométrico o abstracto sin Cézanne. La mayoría de los artistas que vinieron después, como los cubistas, Picasso, por ejemplo, Braque y otros tantos, y les puedo decir, la mayoría de los artistas argentinos de comienzos del siglo XX, no hubieran podido realizar su obra si no se hubieran acercado a la experiencia de Cézanne, de mirar el objeto, pero no con las intenciones de representarlo tal cual es, sino para analizarlo formalmente, ¿no? O sea, las preocupaciones formales, cuando yo digo las preocupaciones formales me refiero a las cuestiones plásticas, color, línea, forma, imagen, composición, simetría, ¿no? Todos estos que son conceptos que después cuando uno habla de arte abstracto o arte geométrico, todo el tiempo los menciona, digamos, y todo el tiempo lo utilizan los artistas. En el caso de Van Gogh, más allá de las cuestiones biográficas, que en los tres es como súper interesante, las historias personales, ¿no? de estos artistas, Van Gogh tiene varios aspectos que a mí me interesa rescatar. La figura del artista excluido de la sociedad, más allá de que es muy poética, es real, digamos, y muestra algo que empiezan a sentir los artistas a principios del siglo XX, que es que no se identifican con esa cultura y con esa sociedad en la cual se encuentran insertados. Y que empiezan a cuestionar los valores de esa sociedad en la cual viven. Valores que están asociados sobre todo con la cultura burguesa, ¿sí? Con el progreso, con el positivismo, con el desarrollo, ¿sí? Que son los valores, digamos, que muchas veces se asocian con la modernidad, digamos, ¿no? Con el comienzo del siglo XX. Van Gogh es un artista que entra en crisis con esto. No solamente porque tiene una historia personal complicada, no sé si la conocen, sino hay de todo para leer de Van Gogh. Lo más lindo son las cartas de Van Gogh, sino
Porque es un artista que de alguna manera quiere escapar a trabajar un arte que represente esos valores de esa sociedad, se aísla, busca generar comunidad de artistas, esta idea de trabajar de manera colectiva. Cuando él se va, se alquila la habitación, se lo lleva a Gauguin y toda la historia, Nars, qué sé yo, más allá de lo anecdótico, habla de esta idea del artista que se vincula con otros, que genera su propio colectivo, que genera su propia comunidad. Esta es una noción súper interesante que los artistas aún contemporáneos siguen trabajando. En el caso de Gauguin pasa exactamente lo mismo, ¿sí? No sé si conocen la historia, un artista que le iba bárbaro, era un señor súper acomodado y se va de un día para el otro a Tahití, a las Filipinas, se va del otro lado del mundo, se tiene que ir del otro lado del mundo para alejarse de esa cultura en la cual no se siente identificado y no se reconoce, para reencontrarse con otro tipo de humanidades, ¿sí? En el caso de Gauguin es muy interesante lo que después va a marcar a los artistas del principio del siglo, que es la mirada acerca de otras culturas. Esas otras culturas que a veces se llamaban culturas primitivas, y que en realidad no eran primitivas, sino que no eran las culturas occidentales, que era lo que vos decías, tal cual. Y es muy interesante. ¿Por qué rescatan esas otras culturas? Porque ellos creen que ese otro, ese primitivo, ¿no?, representa de alguna manera una idea de hombre ingenuo, de hombre que no ha sido, como si fuera el buen salvaje, digamos, de Rousseau en algún punto, ¿no? Un hombre que no ha sido contaminado por esos otros aspectos del capitalismo, digamos, ¿no?, de la cultura burguesa, etc. El expresionismo, que es algo que tanto expresamente Van Gogh trabaja, que es esta idea de trabajar desde adentro hacia afuera. Vos hablabas de los manieristas. Bueno, Van Gogh, digamos, habla de esta idea de no solamente representar de la afuera a la obra, sino sacar de adentro del artista, ¿no?, aspectos que tienen que ver con lo personal, con lo subjetivo, con lo emocional, y utilizar los elementos plásticos, el color, la forma, la pincelada, para tratar de trasladar estas sensaciones, ¿no? Y hay algo también interesante en Van Gogh, principalmente, que es la búsqueda de una dimensión ética en el arte, ¿sí? Esto es algo que él hablaba muchísimo, ¿no?, de cómo el artista puede ser una figura ética dentro de la sociedad, porque habla con verdades. Si bien utiliza ficciones, porque la pintura es una ficción, digamos, habla de las verdades, ¿no? Habla de esto que después Paul Klee va a decir, esto de develar, ¿no?, hacer visible lo invisible, o sea, estas ideas, ¿no?, de que la obra se convierte de alguna manera en un manifiesto que permite hablar de aquellas cosas que son importantes para la humanidad, ¿no? Bueno, son ideas que están en la cabeza de estos artistas. La vanguardia, de alguna manera, representa el espíritu más radical de la modernidad, ¿sí?, del comienzo de la modernidad. Y acá hay algo muy interesante porque los artistas de la vanguardia, los artistas que se asociaron a un montón de movimientos que aparecieron, y que además no solamente eran movimientos que se dieron en algunos casos simultáneamente, sino que daba la sensación de que se superaban unos a los otros, ¿no? Venía uno, después empezaban los fauvistas y después venían los cubistas, no, ahora vamos nosotros, ¿no? Después venían los futuristas, no, ahora nosotros superamos los que hicieron los otros. Era casi como una carrera meteórica de generar siempre algo renovado, algo original, algo nuevo, ¿no? Esos son los valores que están asociados a la vanguardia. Acá creo que les traje un punteíto que tiene que ver con cuáles son las características y los valores que rescataban los artistas del principios de siglo, sobre todo los artistas de la vanguardia, ¿no? Cuando hablamos de vanguardia hablamos de ruptura y de superación, no solamente de lo que hicieron los artistas que estuvieron hace un poco antes que nosotros, dirían, sino que lo que hicieron un montón de artistas mucho antes que nosotros. Los artistas de la vanguardia no solamente cuestionaron lo inmediatamente anterior, sino toda esa historia del arte y los fundamentos sobre los cuales se basaba la producción artística hasta ese momento. Por eso fueron diferentes quizá al resto, ¿no? Y rescataban lo nuevo y rescataban lo original, o sea, la obra era valiosa desde ese lugar, ¿no? No digo que es bueno o es malo, digo que así lo pensaban ellos, ¿eh? Ahora esto ya cambió. Lo nuevo y lo original no necesariamente es un valor para, digamos, identificar el arte contemporáneo. El arte contemporáneo no tiene por qué ser nuevo y original. O sea, es nuevo porque alguien lo hizo ahora, pero no como un valor positivo de la obra. No es algo que les interese necesariamente a los artistas buscar. La celebración, la mención constante de los cambios que ha traído la modernidad. Y acá hay algunas contradicciones que tienen los artistas de comienzos del siglo XX. Hay muchos artistas que cuestionan esos valores de esa sociedad en la que estaban insertos, pero hay un montón de otros artistas que celebran y recuperan la modernidad desde la tecnología,
¿no? Por ejemplo, los artistas futuristas, que eran artistas que cantaban a los avances tecnológicos, que hablaban de que era mucho más bello el motor de un coche que la Venus de Milo, digamos. Y ahí están poniendo en cuestionamiento dónde están los referentes de belleza, de alguna manera, para nuestra sociedad, ¿no? Y ellos decían, no, nuestros referentes de belleza tienen que ser los referentes que se están haciendo ahora, no los que hicieron hace 500 años atrás otras personas, o muchos más años atrás, otras personas, ¿sí? Incluso es interesante cómo hablan, por ejemplo, de los museos. Los artistas los futuristas dicen que los museos son lugares, bueno, esta concepción de lugares anticuados, lugares muertos, de luces, digamos, que están como detenidas en el tiempo, es una concepción que ellos tenían muy instalada. Después se van a amigar un poco más con los museos. Lo que decíamos de la asociación con lo primitivo, ¿no? De rescatar esas otras culturas, y esas otras culturas no occidentales, y a veces también cómo asociaban lo primitivo al original o a la inocencia. Por eso hay un montón de artistas de comienzos del siglo XX que recuperan lo que hacen los chicos, lo que hacen las personas dementes, ¿sí? Porque entienden que esas son personas que no están contaminadas por esa sociedad a la cual están cuestionando enormemente, ¿no? Hay un montón de artistas, de Paul Klee, Picasso tiene su famosa frase, ¿no? De aprender, ¿no? A pintar, que como niño, no sé si la conocen, digamos, uno puede convertirse en un pintor a lo largo de toda la vida, un hombre pintor, pero en realidad lo más difícil es siempre volver a pintar como un niño, o sea, mantener como esa inocencia, esa frescura, ¿no? La convivencia de lenguajes, ¿sí? Los artistas modernos son artistas que pintan, dibujan, sacan fotos, hacen objetos, a veces hacen mosaicos, ¿no? A veces hacen lo que antes llamábamos artes aplicadas. Petoruti, ustedes tienen muchos ejemplos para ver de él. Jules Solar, por ejemplo, también es un buen ejemplo. Artistas que hacen desde diseños, hasta tapices, hasta pinturas, hasta fotos, hasta escriben, ¿sí? O sea, la multiplicidad y la convivencia de lenguajes artísticos es una característica, sobre todo del arte moderno, que en la actualidad también mantienen los artistas contemporáneos. El artista contemporáneo ahora, en general, no se llama pintor o escultor, salvo que sea una persona que elige denominarse así porque trabaja desde esa categoría. En general, la mayoría de los artistas contemporáneos se denominan artistas. Y después lo que hacen con su práctica como artistas puede incluir diferentes medios, que van desde una pintura, una foto, una instalación. Los manifiestos, que eran una herramienta que tenían estos artistas para presentarse. No sé si leyeron alguna vez un manifiesto de artistas de vanguardia. ¿Leyeron? Ok, el de los futuristas es como el más, ¿no? Es el más paradigmático, porque es muy gracioso cuando uno agarra un manifiesto. Es casi como una negativa, hay algo de la negación, que el texto de Octavio Paz habla, de Duchamp, que también niega un montón de cosas, que es casi como una postura, ¿no? De oposición. O sea, yo no soy esto, yo no soy lo otro, nosotros no somos esto, nosotros no somos esto, no queremos esto, no queremos tanto, y después al final dice, y queremos esto, digamos. Pero empieza casi como una postura de negar muchas de esas cosas que no les interesa que se identifiquen con el arte que ellos producen, o con las instituciones del arte, o con el circuito, o con los valores de la sociedad, ¿no? El manifiesto futurista es quizá uno de los ejemplos más grandes. Es un manifiesto escrito además por un escritor, que además, bueno, es un teórico también, Marinetti. La abstracción, ¿sí? A ver, acá hay una discusión que quizá podemos llegar a tener. ¿La abstracción existía en las imágenes antes de que llegaran los artistas modernos? Sí, porque uno toma cualquier imagen producida en la cultura incaica o en otras culturas y los lenguajes abstractos están presentes, los simbólicos. Pero la abstracción, como nosotros la llamamos, y ahí es donde hago la diferencia, es más simbólica, es sígnica, digamos. La abstracción de la que estoy hablando acá, estoy hablando de la abstracción que ustedes han visto, de la abstracción geométrica o de la abstracción un poco más expresiva, que tiene que ver con pensar la obra de arte o la imagen de la obra de arte no como una representación de un mundo exterior, sino como una presentación de otros elementos. Los artistas que empiezan a discutir con la abstracción, y Cézanne es uno de los primeros, plantean uno de los grandes temas de la modernidad, que tiene que ver con el tema de la presentación y la representación. Los artistas modernos se plantean que aquello que uno llama arte también pueden ser cosas que no necesariamente fueron hechas por ellos, manualmente, sino que de alguna manera, sea a través del gesto, de nombrarlo, de retitularlo, de ubicarlo en otro lugar, o de combinarlo con otros elementos, eso se convierte en una obra de arte.
Y eso es una presentación, no es una representación, porque no hay una traducción de un lenguaje al otro, ¿sí? O sea, en general la imagen es una traducción de un lenguaje al otro. Les traje como algunas imágenes para ilustrar esto que veníamos charlando. Lo que tienen ahí es un caligrama de Tristan Tzara, que es un artista que está vinculado al movimiento Dada, que son estas poesías visuales, ¿sí? Que estos artistas modernos empiezan a explorar y que por un lado muestran, bueno, la convivencia de estos lenguajes que yo les decía, cómo los artistas modernos trabajan la convivencia de lenguajes escritos con la imagen. En estos casos se trata de pensar la palabra de otra forma, porque la palabra acá no solamente, digamos, es un signo lingüístico, sino que la palabra es un signo plástico acá, ¿sí? La palabra, el lenguaje, es uno de los grandes temas también de la modernidad, y los artistas modernos del principio del siglo utilizaron el lenguaje, lo forzaron, lo llevaron a sus límites, lo cuestionaron, porque el lenguaje de alguna manera, y la literatura sobre todo, representa quizá una de las grandes bases de la cultura, ¿no? Sobre todo occidental. Con lo cual se dieron sus grandes gustos, digamos, al momento de pensar otros usos para el lenguaje, cuestionarlo, usarlo de otra manera, digamos, más que nada. Lo que tiene acá es la tapa de la revista Ultra, que es una revista argentina, no, perdón, es una revista española en realidad, en la cual estuvieron vinculados artistas argentinos como Borges, ¿no? Nora Borges, la hermana también, y la tapa es de Rafael Barradas, ¿no? Fíjense la tipografía, ¿no? La imagen, que es una abstracción, ¿no? Es una abstracción un poco más expresiva, pero es una abstracción. Pero acá está el tema de la convivencia de la palabra y la imagen y las discusiones acerca de lo que el lenguaje puede permitirnos. Esta es una poesía que en realidad era una performance de un artista que se llamó Hugo Ball, que era un artista que se vinculó al movimiento Dada, que fue uno de los movimientos que planteó mayores rupturas con el arte de ese momento. Ese señor que está ahí es Hugo Ball, que está como caracterizado con como este dádaco, lo llamaba él, que es como este traje, parece como el hombre de hojalata del Mago de Oz, y está escrito esa poesía, que era la poesía que él recitaba, la Karawane, que era como una especie de partitura, con palabras que se recitaba y que tiene grandes elementos como fonéticos esta poesía. Si la intentan leer es un poco difícil, ¿no? No tiene sentido, y este sin sentido es una cualidad que muchos artistas de la modernidad buscan, sobre todo los Dada, porque al utilizar el sinsentido, al utilizar lo azaroso, ¿no? Se ponen en cuestionamiento las razones. Y lo que buscaban estos artistas era justamente poner en cuestionamiento las razones. Incluso los artistas Dada generaban festivales, eventos, conciertos, ¿no? Lo que nosotros después en los 60 hablamos del café concert. Bueno, estos señores lo hacían en la década del 20. Ellos empiezan en Zúrich, en el Café Voltaire, que era un cabaret en realidad, y después de ahí se van a otras ciudades, ¿sí? Son muchos artistas, entre los cuales Duchamp también está incluido. Y esto es un festival Dada en París, que es muy gracioso, porque en realidad era un evento performático, ¿no? De características teatrales, donde ellos se subían y hacían recitación de poesía, y la recitación de poesía, por ejemplo, podía incluir la misma poesía recitada en 5 idiomas distintos simultáneamente. O al revés, recitar la poesía al revés, leerla de abajo para arriba. Todo lo que alterara el orden lógico de cómo se usaba el lenguaje y la palabra, a través también, a veces, de la música o de cuestiones más de caracterización o performáticas, eran utilizados por los Dada. ¿Cuál era el resultado? La gente le tiraba tomate, se paraba, se iba, los linchaba, o sea, no eran experiencias bien recibidas por el público. La gente sabía que iba a haber algo, no sabía que se iba a encontrar, y finalmente después se iban. Haussmann, otro artista vinculado al Dada, es un fotomontaje, ¿sí? También para que vean la época, para que vean cómo el collage, el fotomontaje eran herramientas que usaban un montón de artistas en ese momento. Y no traje este, no por casualidad, porque se llama El crítico del arte. Con lo cual, acá está, esas mismas críticas o esos mismos cuestionamientos al arte también incluyen a todos los actores que se involucran en el sistema de las artes, especialmente los críticos, ¿sí? Además, el crítico, la figura del crítico, fue quizá la figura más importante del siglo XX en términos del legitimador, junto con el museo, ¿no? Y lo sigue siendo. El crítico, de alguna manera, representa o corporiza la institución y la tradición en estos casos, ¿no? Que además es bastante simpático como lo representa, porque primero tiene como esa lengua que le sale, que es horrible, ¿no? Los ojos que están como velados, ¿no? O sea, el crítico que no ve
en realidad, ¿sí? Tiene cualquier cosa en la cabeza, un zapato, una carta, no sé, tiene como un montón de cosas ahí arriba, pero no las ideas que les interesan a estos artistas, ¿no? El lápiz parece una lanza. El lápiz dice Venus, es muy simpático, ¿no? Y tiene como estas alas, parece un murciélago también, ¿no? Es como un ser horroroso, ¿no? Burgués, además, porque está trajeado, ¿no? Y esto no es menor. Igual es simpático porque la mayoría de los artistas de la vanguardia tienen un montón de fotos de todos de traje, corbatas, y era como que no podían terminar de sacarse esas estructuras todavía burguesas, digamos, ¿no? Pero sí cuestionaban a estas figuras que eran los grandes legitimadores del arte y que en muchos casos fueron los mismos que les dieron nombre a estos movimientos, ¿no? O sea, no sé si saben que el caso del fauvismo fue, digamos, dado o de alguna manera denominado por un crítico de arte, el cubismo también, o sea, hay muchos de estos movimientos que toman nombre a partir de cómo son nombrados por otros, no por ellos necesariamente, ¿sí? Por otros que a veces los critican, ¿no? Esta es una obra de 1929 que se llama Esto no es una pipa. ¿Qué es lo que dice ahí? La obra es una pintura que, como vemos, tiene una pipa, pero dice esto no es una pipa. O sea, hay una cosa de autoexclusión, digamos, en esos dos signos. O sea, hay un signo plástico, ¿no? Y hay un signo lingüístico. Y lo que me dicen esos signos lingüísticos, esas palabras, es esto no es una pipa. Pero la imagen me dice que eso es una pipa. ¿Qué está diciendo Magritte para ustedes acá? Es una interpretación, es un dibujo, es una representación. Ahí está, acá es donde se empieza a entender un poco más. Es una representación. O sea, esos señores que ustedes están viendo pintado ahí es ficción. No es la realidad. Es una representación de la realidad. O es una representación de un elemento de la realidad, ¿sí? Y el lenguaje, en estos casos, es el que abre a esa verdad, ¿sí? El lenguaje que al mismo tiempo también es una representación, digamos, el lenguaje como palabra, digamos, ¿no? Bueno, Magritte es un artista que explora las dimensiones semánticas del arte y en esto hay un montón de obras de él que nos ponen como espectadores extrañados frente a aquello que vemos, nos descolocamos, como que lo miramos y no sabemos, y sabemos lo que estamos viendo porque plásticamente son muy figurativas los elementos que él trabaja, pero al mismo tiempo nos descoloca y en esa sensación de descolocarnos y extrañarnos, que es una experiencia que muchos artistas surrealistas van a buscar frente a su obra de arte, como, bueno, Magritte está vinculado al surrealismo también, habla de descolocarnos como espectadores frente a aquello que entendemos como obra de arte, ¿sí? En estos casos a partir de la palabra y de la imagen, y cómo convive esa imagen con esa palabra. Acá la palabra está adentro de la imagen, pero muchos de los artistas modernos utilizan la palabra, el título de la obra, ¿sí?, como una forma de generar esa contradicción o esa negación. A veces, que a ustedes quizá les pasó, uno ve una imagen y después lee el título y parece que hay dos mundos diferentes, ahí y ahí. Se pueden excluir mutuamente o abren a otras dimensiones, a otras metáforas, a otros sentidos, etc., ¿no? Acá a la izquierda tenemos un techo pintado por Mantegna, un artista muy importante del Renacimiento también. Lo que se ve en la foto es el techo de una sala con una cúpula que en realidad está pintada. Y es muy interesante porque todo lo que tiene alrededor, todo ese trabajo, esos detalles, todo eso es arquitectura, ¿sí? O sea, son relieves, altos relieves. Todo lo que está en el medio es pintura, ¿sí? O sea, Mantegna se caracterizaba por explorar el tema de la perspectiva, ¿no?, del escorzo, ¿no?, de esta representación del espacio en la pintura, de estas pinturas que eran casi como lo que después se va a llamar el trompele oil, ¿no? O sea, como una cosa tan parecido, claro, que uno lo ve y parece real y que como si lo pudieras tocar, ¿no? Y al lado tenemos lo que hoy podríamos llamar el primer collage que existe en la historia de los collages, que es el que hizo Picasso. Picasso inventó el collage como técnica, lo inventó él. Y es muy interesante el collage porque el collage vuelve a poner sobre la mesa la misma discusión que veníamos hablando de esto de la presentación y la representación. Ese collage, se los describo para explicar, porque además esto es una foto, ¿no? Tiene alrededor una cuerda, que es una cuerda común, ¿no? O sea, también el marco circular es como interesante, y adentro tiene una pintura
Y hay una parte que se ve esa rejilla, ¿no? Esa superficie de rejilla que se parece a las sillas que usamos nosotros en los bares, que en realidad no está pintada, sino que es un papel, una especie de papel o material tipo linóleo que tiene esa textura. Es una esterilla, claro, pero no es la esterilla de verdad, es una imagen de la esterilla. Y es muy interesante lo que pasa ahí, porque uno tiene como 3 niveles de realidad totalmente distintos. Uno tiene la pintura, ¿no? Que se ve alrededor, están las palabras, ¿no? Ahí aparece la palabra dentro de la imagen de vuelta. La pintura es una representación de algo, ¿no? Acá está representando formas, sillas, es como una naturaleza muerta, pero bueno, es compleja, ¿no? Tenemos la esterilla, que en realidad no es la pintura que representa la esterilla, es la imagen que representa la esterilla, que además está pegada sobre la pintura, y además tenemos la cuerda, que es un objeto de la realidad puesto sobre la obra. O sea, ahí hay un elemento de realidad concreto, o de objeto concreto puesto sobre el objeto, la foto del objeto real, la pintura de los objetos reales, ¿sí? O sea, se ve como esa complejidad que tiene la imagen. Pero lo que me interesaba era como poner en tensión esto, ¿no? O sea, cómo una pintura del Renacimiento como esta todavía sigue jugando a la ficción del arte, o sea, el arte como una mentira, digo, una ficción, una historia, digamos, y la de al lado sigue teniendo historia, pero al mismo tiempo tiene una realidad que me la pone ahí adentro del mismo objeto, una realidad, algo de nuestra realidad que lo pone en el objeto, ¿sí? Man Ray, no sé si escucharon alguna vez de este señor, este fue uno de los grandes fotógrafos que tuvimos al principio del siglo XX, un señor que experimentó muchas técnicas fotográficas, pero que también hace objetos, como esta que se llama el enigma de Isidore Ducas, que es tridimensional, ¿no? Es un objeto envuelto con una arpillera y atado. La referencia al título es a un personaje histórico. Isidore Ducas era un escritor, que era el conde de Lautréamont, exactamente, que en realidad era un uruguayo, no sé si sabían. Era un señor uruguayo que se fue a vivir a Francia y se cambió el nombre por su seudónimo artístico, que es el conde de Lautréamont, que es el conde de Lotromonte, en realidad, es como un título nobiliario inexistente, digamos. Ese escritor es un escritor que inspiró a la mayoría de los artistas surrealistas, especialmente a Breton, André Breton, el escritor y el crítico también. Y Isidore Ducas, o el conde de Lautréamont, tiene unos textos que se llaman Los cantos de Maldoror, que así la literatura funcionó como una fuente de inspiración para los artistas surrealistas. Hay una cita muy conocida de esos cantos que habla de la belleza del encuentro casual entre una máquina de escribir, un paraguas sobre una mesa de disección. Si uno lo escucha, son 3 objetos que no tienen absolutamente nada que ver en nuestros espacios, o sea, son 3 cosas que vienen de 3 lugares distintos, que combinados, y él dice, ahí hay belleza. En ese encuentro casual, habla del azar. Y entonces, bueno, uno sabe esa historia y se puede imaginar que puede haber una máquina de escribir, puede haber una tabla, puede haber, o no, puede haber cualquier otra cosa y no importa, digamos. Esas posibilidades de relación que uno puede empezar a establecer, lo que dispara, lo que convierte a este objeto en un disparador de sentidos, en un disparador de relaciones. O sea, lo potente que tiene el objeto es eso que no muestra, justamente. Otro de Man Ray, Regalo. Se llama regalo porque él le pone regalo y porque además fue un regalo de casamiento de Erik Satie. No sé si escucharon hablar de Satie, que era un músico experimental también de ese momento. Bueno, Man Ray lo conocía, Satie se casó y Man Ray le dijo, bueno, toma, regalo de boda, te doy esta obra. Esta es una plancha, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este objeto? ¿Qué tiene este objeto? Es contradictorio, de vuelta, aparece esta cosa como de que se autoniega, ¿no? O sea, como la obra de Magritte, ¿no? O sea, sí es una pipa, pero no es una pipa. Bueno, es una plancha que se supone que tiene la función de planchar, pero está totalmente velada o negada en su función utilitaria, porque los clavos además generarían lo opuesto a alisar la ropa, que sería romperlo. Y son objetos de la realidad. O sea, y esto también me interesa, ¿sí? O sea, es un objeto, es una plancha de verdad, ¿sí? Una plancha de verdad que Man Ray agarró, le puso los clavos y le puso regalo, además, ¿sí? O sea, todas estas acciones que realiza Man Ray disparan un montón de sentidos, de metáforas, de relaciones y le dan a la obra esas posibilidades estéticas y, digamos, filosóficas, sobre todo, ¿no? Al objeto, que obviamente no es una escultura. O sí. La pregunta de qué es el arte
Es la pregunta que se hicieron estos artistas, en realidad. O sea, ¿qué es lo que finalmente determina que un objeto de arte sea una obra de arte? Y el que se lo respondió mejor fue Duchamp, que todavía nos deja pensando, cuando hizo que fue el primer ready-made, que es la rueda de bicicleta, que tiene la misma situación, fíjense, lo mismo, una exclusión del utilitario o de las funciones de estos dos objetos unidos que pertenecen a dos mundos distintos, un taburete y una rueda de bicicleta, que se anulan mutuamente. Yo no puedo ni andar ni me puedo sentar, estoy estático o me muevo, las dos cosas o ninguna de las dos. Pero de vuelta, son dos objetos industriales. Acá no tenemos materiales artísticos tradicionales, no hay pintura, no hay óleo, no hay mármol, no hay bronce, son materiales industriales. Con lo cual acá ya estamos cuestionando cuáles son los materiales nobles que forman parte de una obra de arte o no. Ya ahora, por suerte, ya nos acostumbramos a que uno puede ver una obra de arte hecha con cualquier material. Pero bueno, en ese momento eso no pasaba. O sea, hay que animarse en 1913 a cuestionar cuál es el material artístico, digamos, por ejemplo. Y no solamente es el material artístico lo que se cuestiona, sino el hacer del artista. ¿Por qué? Porque acá tenemos objetos que son industriales. Y los objetos industriales tienen una característica. Son masivos, son seriados, no son únicos. Los artistas modernos, especialmente Duchamp, cuestionan esa idea de lo único. Y por eso toman algo que sí es parte de la modernidad, que tiene que ver con lo industrial y tiene que ver con lo masivo. Y la posibilidad de encontrar algo artístico en eso y de usar ese tipo de objetos. Y acá aparece otra cuestión, que es, entonces el artista, ¿a qué llamamos artista? ¿El artista quién es? ¿Una persona que dibuja muy bien? ¿Una persona que pinta bárbara? ¿O una persona como Miguel Ángel? ¿Qué? Un creador, un pensador, un reflexivo, es un creador. Pero es un creador que necesariamente tiene un manejo excepcional de la cuestión técnica. Bueno, eso es algo que él cuestiona. Ready-made, la palabra ready-made significa algo que ya está hecho, ¿sí? Para que quizá no sabe inglés, ready-made. Ahí está la cuestión industrial, ¿no? Un objeto que ya está dado. Y cuando Duchamp le preguntaba, bueno, pero ¿es el ready-made una obra de arte? Duchamp decía, bueno, primero tenemos que intentar definir lo que entendemos como arte. Sabemos que esta definición cambia y se modifica en cada siglo y decidimos finalmente que el arte no puede ser definido. El ready-made es la forma de negar la posibilidad de definir qué es el arte. O sea, lo que él está tratando de decir es, esto que yo estoy haciendo, lo que está mostrando es la misma dificultad de hacerse esa pregunta de, bueno, ¿qué es el arte, finalmente? Por eso Octavio Paz, en el texto, empieza diciendo, habla de Picasso y habla de Duchamp al principio. Y dice, Picasso fue re importante. Picasso fue re importante, pero Duchamp hizo otra cosa. Picasso marcó el principio del siglo XX y Duchamp marcó la segunda parte del siglo XX. Porque Picasso fue un artista que se preocupó por entender, por pensar cuáles eran los límites de la pintura, digamos, ¿no? O sea, hasta a cuestionar la propia pintura, el propio dispositivo de representación con las obras cubistas. Pero Duchamp lo que hizo fue cuestionar la propia naturaleza del arte, o sea, del arte en general, no solamente de un lenguaje, ¿sí? O sea, pensar de alguna manera qué es el objeto artístico. Y Danto dice en el texto, cuando los artistas modernos finalmente hicieron esta pregunta, es una pregunta ontológica, es una pregunta de, bueno, ¿qué soy? En realidad, ¿soy arte? ¿No soy arte? Bueno, los artistas se pudieron relajar, le dejaron esa pregunta a los filósofos y pudieron hacer todo lo que quisieron. O sea, un poco sintéticamente Danto dice eso, digamos. Una vez que los seres pudieron enunciar eso, bueno, las cosas cambiaron para el arte, porque ya esa pregunta era un problema de la filosofía y no era un problema necesariamente de los artistas. Los artistas hacían lo que ellos querían, digamos. Vamos a ver un ejemplo de ready-made que para mí es como el más claro, para entender finalmente qué es lo que hace a un objeto de arte un arte, que es lo que dice Duchamp, que Fuente, que es un ready-made que él hace en 1917. Esto es una obra que se da en ese año, cuando Duchamp está en Nueva York. Duchamp ya era un artista súper conocido en ese momento, era un artista muy valorado, porque había presentado un montón de obras cubistas allá, era un artista como innovador, de vanguardia, había introducido para muchos la vanguardia en Estados Unidos. Y lo invitan a ser jurado de un salón de arte independiente, este era el nombre que tenía el salón, que se jactaba por ser un salón que dejaba participar a todo tipo de artistas. Con solo pagar $5 o $6 creo que eran, cualquier artista iba a exponer. Duchamp
Dice, sí, así que este salón es así. Él era el jurado, no olviden que era uno de los jurados. Manda esta obra, este ready-made, como un seudónimo, que es el de R. Muth, ¿sí? Que es la firma que tiene este objeto, que además no es cualquier nombre, es el nombre del fabricante de los sanitarios. Y lo que hace es tomar este urinario, lo da vuelta, porque está invertido, no sé si se dan cuenta que tiene, lo firma y le pone fuente de nombre y lo manda. Lo que sucedió es que el salón no lo rechazó, porque no podía rechazarlo, porque ese es el gran problema que tenía. Lo metieron en un rincón así como arrumbado y quedó como oculto. Y él después lo que hizo fue mandar una carta a un periódico, como si fuera R. Muth, diciendo por qué no le habían mostrado, no estaba su objeto y qué representaba ese objeto, hasta que bueno, un poco la cuestión se develó. ¿Qué tiene de interesante este ready-made? Es un objeto industrial que además tiene una función utilitaria, que Duchamp toma, invierte y lo titula y lo manda a la exhibición. Hay un montón de resignificaciones además acerca de ese objeto. Cuando lo doy vuelta ya no lo veo como es, ya lo veo de otra manera. Cualquier cosa, cuando uno la ve de otra manera, lo da vuelta, la ve de otra manera. Digamos, es algo lógico, ¿no? Y además la vemos de otra manera, le pongo el nombre de fuente, con lo cual la palabra, el título acá, me está agregando otra capa de sentido sobre ese objeto, ¿sí? O sea, estoy empezando a ver ese objeto como otra cosa y no como lo que yo la conocía en mi realidad. Y no solamente eso, sino que además lo llevo a un espacio de arte, a un salón, ¿no? Y digo que eso es una obra de arte. Y lo que dice Octavio Paz es, bueno, entonces, ¿dónde está lo artístico acá? No está en el objeto, está en el gesto del artista, o sea, en el gesto. Lo artístico es el gesto, es el señalamiento, es esto que hace Duchamp de agarrar, dar la vuelta, y eso amplió lo que nosotros entendemos como arte. La Mona Lisa, o la Gioconda, tiene culento porque hace 500 años que está sentada ahí, y no solamente está sentada ahí, sino está sentada ahí en el mundo del arte. Y eso es lo que está diciendo Duchamp. Es una reproducción, ni siquiera es una pintura que él falsifica, es una reproducción barata, que además le ponen bigotes y barba, no sé si lo llegan a ver, pero es una burla. Es una burla a la Gioconda, es una burla a Leonardo, es una burla al Renacimiento, pero es una burla a la historia del arte, es una burla a quizá uno de los símbolos más potentes del arte tradicional y de aquello que llamamos arte. Por eso digo, hay un chiste, pero lo artístico está en ese gesto que él realiza.